Bueno, y yo puse un tweet, me lo puse yo personalmente en mi cuenta personal de Twitter, puse un tweet, dice, ley corta. Textualmente, la propuesta dice, ley corta, se las voy a leer para que no hablar en el aire. Ley corta. Sugerimos reemplazar el actual proyecto de pensiones, esto es lo que se puso en el tuit, por la siguiente iniciativa, comillas, artículo único. Autoriza a los afiliados al sistema de AFP a cambiarse al IPS, trasladando sus cotizaciones pasadas y futuras. Y agrega, y a retirar el saldo que quede en su cuenta individual en cuotas de un valor máximo de 10 millones de pesos anuales. Ahora, eso fue publicado hace unos días y en pocas horas tenía, mire, lo habían visto como 100.000 personas. A nosotros no tenemos 100.000 seguidores en nuestras cuentas, yo tampoco. ¿Por qué esto, digamos, tuvo esa acogida? Porque lo entiende todo el mundo. Porque la manera más simple de resolver este asunto es autorizar a la gente que vuelva al IPS. Mire, esto es una fórmula probada, porque en cómo se terminaron con las pensiones tipo AFP, con una parte de las cotizaciones que el sistema financiero había logrado imponer, ¿no es cierto?, en los países de Europa del Este. Después de los 90, después de la caída del socialismo, llegaron con esta idea, ¿no es cierto?, a esos países. Bueno, y los países lo terminaron eso, después de la crisis del 2008, todos los países lo terminaron en Europa. ¿Y cómo lo hicieron? Permitieron volver al sistema antiguo. O sea, lo que estamos proponiendo con este tuit es lo que hicieron todos los países de Europa. Así se desprivatizan los sistemas privatizados de pensiones. Uno de nuestros queridos comentaristas y generosos comentaristas es Andrés Solimano, que escribió un libro a encargo de la OIT. Y ese libro se llama así, es decir, cómo desprivatizar las pensiones. Bueno, y cómo en su relato, porque él hace una revisión, ¿no es cierto?, de todos estos países y cómo lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? De esta manera. Nosotros hemos trabajado mucho con la profesora Leocadia Oresiaco, una economista destacadísima, que fue una de las voces más influyentes en la desprivatización de las pensiones en Polonia. ¿Cómo lo hicieron? De esta manera. Permitieron que la gente volviera voluntariamente al sistema público. Y trasladando de su fondo de pensiones las cotizaciones que ellos habían aportado. Nosotros estamos proponiendo lo mismo. Y por supuesto que las futuras también. Es decir, que a partir del traslado empiece a cotizar, digamos, la gente de esa manera. Ahora, nosotros hicimos algunos cálculos en qué es lo que significa esto. Y yo me voy a permitir compartirlo con ustedes esta tarde. Lo primero, autorizar, lo voy a poner igual, voy a decirlo igual como lo hicimos en una carta que le mandamos a nuestros panelistas, digamos. De esto no es la propuesta que queremos presentar, pero les voy a leer lo que le mandamos a ellos. La primera cosa, ¿qué significa esto? Significa el fin del sistema AFP. Porque si se aprueba esta ley corta, se van a cambiar todas las personas trabajadoras afiliadas. No cabe ninguna duda. Porque es conveniente, extraordinariamente conveniente, para todas las personas que se cambien. El cambio es extraordinariamente conveniente. Acotamos ahí que habrá que garantizar que las personas ocupadas en
la industria, como llaman, de AFP, no sean perjudicadas. Por supuesto, porque si se va a acabar esa industria, va a haber que tener una política de proteger, ¿no es cierto?, a los trabajadores y trabajadoras de esa industria. Ahí tienen no sé cuántos vendedores, no me acuerdo cuántos son, pero como 3.000 vendedores. Bueno, habrá que darle empleo en alguna otra o algún subsidio de cesantía adecuado, en fin, hay que protegerlo, porque esto no es contra ellos. Pero que se va a acabar el sistema de FP, porque se va a cambiar todo el mundo, se va a cambiar todo el mundo si esto se aprueba. Ahora, ¿qué pasa con las cuentas fiscales? El fisco recupera las cotizaciones pasadas, ¿no es cierto? Porque la propuesta es muy simple, lo voy a repetir. Autoriza a los afiliados al sistema de FP a cambiarse al IPS, trasladando sus cotizaciones pasadas y futuras, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué son las cotizaciones pasadas? Las cotizaciones pasadas se registran en la cuenta de cada persona que está en las AFP y las AFP le recuerdan todos los meses a todos los 13 millones de afiliados que de las cotizaciones de la plata que ellos tienen en su fondo, un tercio son cotizaciones de ellos. El resto es ganancia. Eso es lo que le dice a la gente. Nosotros hemos demostrado que eso no es así porque lo contabilizan mal, porque contabilizan solo el 10%, no el 13% que le cobran, porque no contabilizan las primas que van a las compañías de seguro cuando se jubila la gente. En fin, el asunto es que, digamos, no importa, pero lo que está registrado en la cuenta es que las cotizaciones pasadas son un tercio del fondo. Ahora, y ese tercio del fondo, cada persona tendría que aportárselo al IPS, ¿no es cierto? El fondo, su cuenta individual. Ya vamos a ver después qué pasa con las rentas vitalicias, las pensionados por renta vitalicia, cuando se cambie. Algo parecido. Bueno, entonces, un tercio del fondo, por ejemplo, por lo tanto, volvería al fisco. Ahora, ¿cuánto es un tercio del fondo y un tercio de las reservas técnicas de las compañías de seguro? Las reservas técnicas de las compañías de seguro es un registro que está en los balances de todas las compañías de seguro de vida que trabajan en pensiones vitalicias. Entonces registran dos valores. Registran un pasivo, que el pasivo son las pensiones vitalicias que adeudan. Y registran, por obligación del gobierno, un activo. Y ese activo se llama reserva técnica y tiene que ser suficiente para cubrir las pensiones que adeudan. O sea, son iguales. O sea, hay un pasivo y un activo igual en los balances de esas compañías. Y la reserva técnica es ese activo. Bueno, y de ese activo, un tercio, el afiliado al cambiarse, ¿no es cierto?, le quitaría el pasivo, porque ya su pensión no se la va a pagar la compañía de seguros, se la va a pagar el IPS, y por lo tanto, pero también tiene que traspasar al mismo tiempo el activo que significa la reserva técnica correspondiente. O sea, el patrimonio de la compañía de seguros no cambia porque pasa un activo y un pasivo. Se le acaba el negocio, sí, pero pero no es que sea expropiatorio esto. Se le saca un pasivo y un activo. Ya, eso vuelve al fisco. La suma de esas dos cosas son un tercio del fondo, que como vimos eran 180.000 millones, un poquito más, digamos, de dólares en el fondo de pensiones, y las compañías de seguros son como 60.000. Entonces, serían un tercio de 180.000, más que son 60.000, ¿no es cierto? Y más 20.000, que es un tercio de la reserva técnica. Entonces serían como 80.000 millones de dólares. Eso es lo que los afiliados le traspasarían al fisco, al IPS. Ahora, 80.000 millones de dólares, fíjense ustedes, eso lo recibiría el fisco. Y 80.000 millones de dólares equivale, es una cifra muy parecida a lo que han
aportado el fisco al pago de pensiones a AFP. En subsidios directos, nada más, le aportaron 65.000. En bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios, PGU, en fin, todo eso, le han aportado 65.000. Bueno, y además le han aportado incentivos al retiro, que tienen que pagarle, y con eso gastan como 1.500 millones de dólares por año, ¿no es cierto?, en incentivos al retiro. En fin, pero en resumen, estos 80.000 que recuperaría el fisco es lo que el fisco aportó al sistema de AFP, al pago de pensiones, en realidad, incluyendo estos otros ítems que les acabo de mencionar. O sea, al fisco se le devuelve lo que el fisco puso. Parece justo, ¿no es cierto? Bueno, y hay otro dato que es bastante interesante, fíjense, y que es el siguiente. 80.000 millones de dólares es la deuda que tiene el fisco con el fondo de pensiones. Porque ¿cómo financió el fisco el tremendo gasto que le significó en subsidios y otros subsidios directos y indirectos la privatización de las pensiones? Lo financió endeudándose con el fondo de pensiones. Entonces, como un 20% o más del fondo de pensiones, son pagarés de tesorería. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que la deuda, a eso hay que agregarle, digamos, lo que le debe al fondo de pensiones, pero también lo que le debe a las compañías de seguro, porque las reservas técnicas de las compañías de seguro, ¿en qué están invertidas? Fundamentalmente en pagares de tesorería. Esto lo dijo el presidente del Banco Central, actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, en una presentación al Parlamento. Ahora, ¿y a cuánto equivale esta cifra en términos de la deuda total del fisco? A 2/3. O sea, en otras palabras, si toda la gente se cambia al IPS, que les aseguro que se va a cambiar, por las dos razones que lo voy a dar a continuación, resulta que el fisco recupera lo que le puso al sistema de AFP, pero como se lo pidió prestado, lo que recupera son los pagarés de tesorería. O sea, esto no involucraría ningún tipo de flujo monetario, sino que lo que tendría que hacer el sistema de AFP, incluyendo las compañías de seguro, es devolverle al fisco los pagarés de tesorería que tiene. Pues. Y los pagarés de tesorería el fisco los toma y los rompe. ¿No? Y eso significa que su deuda total se reduce en 2/3 partes. Y eso significa que las cuentas del fisco mejoran y la calificación de riesgo del país mejora y por lo tanto le mejoran las condiciones para pedir crédito a los bancos, a las empresas privadas, a todo el mundo. O sea, esto beneficia a todo el mundo. Ahora, y directamente, ahora, ustedes me van a decir, pero ¿cómo? ¿Dónde saca esto? Pero sí es lo que pasó en Europa. En Europa, la calificación de riesgo de Polonia ¿mejoró o empeoró después que desprivatizaron de esta misma manera el sistema de pensiones? Mejoró, pues. Si resulta que la deuda bajó como a la mitad en esos países, la deuda fiscal. Entonces, el resultado es que el fisco se quedaría en una posición financiera mucho más sólida con este retorno de fondos, que repito que es un retorno contable fundamentalmente, no hay movimiento de plata, porque son, digamos, los pagarés de tesorería que tiene el fondo de pensiones, se los devolvería al fisco y el fisco los rompe. Eso es. Ahora, pero es que no es solo eso para el fisco, sino que resulta que el presupuesto le aumentaría en un 17%, pero tendría que pagar todas las pensiones. Entonces, por lo tanto, lo que el fisco mejoraría es el excedente neto de cotizaciones más subsidios menos pensiones. ¿Y cuánto es eso? 11.700 millones de dólares en los últimos 12 meses, a junio. Y eso es un 3,5% del PIB. Es decir, es igual a la reforma tributaria original del gobierno rechazada por el Parlamento. Eso sería el excedente neto del fisco después de pagar todas las pensiones. Y aparte,
vería reducida su deuda en 2/3 partes. O sea, el negocio para el fisco es redondo y muy importante. Esto es bueno para la economía, esto es bueno para las empresas, esto es bueno para la calificación de riesgo del país, es bueno para todo el mundo. Y hay un factor adicional, fíjese, y es que corregiría el sesgo brutalmente regresivo que tiene el actual sistema tributario chileno. Porque resulta que aquí todos dicen que el fisco recauda el 20% del PIB. Pero cuando estuvieron viendo la reforma tributaria, el 20% del PIB en impuestos es una recaudación muy baja. Entonces, es un Estado muy chico desde ese punto de vista. Ahora, y que el ministro de Hacienda actual, el Ministerio de Hacienda, le encargó a la OCDE, de la cual somos miembros, la OECD, que nos hiciera un estudio de nuestras finanzas públicas. ¿Y qué es lo que encontró la OCDE? Que había una anomalía brutal en las cuentas fiscales chilenas, porque resulta que había una partida que registró correctamente el informe de la OCDE, un informe, yo lo tengo puesto ahí como, digamos, ustedes lo pueden ver, es un informe del año pasado. Bueno, había una partida muy curiosa en las cuentas fiscales chilenas, y es lo que se llama transferencias forzosas al sector privado. ¿Y saben lo que son las transferencias forzosas al sector privado? Las cotizaciones previsionales y las cotizaciones que van a la ISAPRE. Es decir, es la mitad de todas las cotizaciones de salud y la totalidad de las cotizaciones previsionales. Esas son transferencias forzosas al sector privado. Entonces, esa anomalía, ¿por qué es un sesgo brutalmente regresivo? Porque ya hemos visto que las cotizaciones que se llevan de estas contribuciones forzosas, el 82% en los últimos 12 meses, ¿a dónde fue a parar? Fue a parar a los mercados financieros. Con el otro 13%, 12%, ¿no es cierto?, de las cotizaciones pagaron el aporte de ellos a las pensiones. Entonces, el grueso de las cotizaciones, ¿a dónde fue a parar? A los empresarios, para financiar negocios de empresarios, que lo van a tener que devolver, y con esto tendrían que devolverlo un poco más rápido. Pero, digamos, para allá van. Entonces, son salarios que se le pasan a los empresarios. Y como esto ocurre todos los meses, una transferencia constante de salario a manos de empresarios. Eso es lo que es. Entonces, eso se acaba y el sistema tributario chileno se pone más normal, porque la contribución para la seguridad social es neutra desde el punto de vista redistributivo. Y es neutra porque se le cobra al activo y va a su papá o a su abuela, digamos, y por lo tanto se mantiene en la familia del trabajador. Y eso no afecta la distribución del ingreso. Entonces, un impuesto neutro. En cambio, la transferencia forzosa al sector privado es un impuesto brutalmente regresivo, porque se cobra al trabajador activo y va a parar a los bolsillos de los empresarios a financiar sus negocios. Y como pasa todos los meses, eso va creando un fondo que no se devuelve nunca. Bueno, eso es lo que le pasa al fisco. O sea, se le reduce su deuda en 2/3 y se le mejora su ingreso neto en 3,5% del PIB. Ahora, hay otra cuestión interesante que también hay que mencionarlo, pero lo voy a mencionar un poquito después, y es que las cotizaciones lo más probable es que aumenten, porque la vuelta al sistema antiguo, como vamos a ver, incentiva las cotizaciones de los últimos años. ¿Qué pasaría con los pensionados? Hicimos el cálculo preciso. Se duplicarían en promedio las pensiones. El recálculo de las pensiones significaría duplicarlas en promedio. Eso lo hicimos de manera muy precisa porque conocemos perfectamente cuánto cotizaron
y sabemos perfectamente, digamos, cuál es el monto de pensiones, los ingresos que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona el cálculo de la pensión en el IPS? Funciona de una forma muy simple y muy inteligente. La pensión es igual a la remuneración promedio de los últimos 10 años, en el caso de los empleados públicos son 3 años, pero en el caso general es, digamos, es el promedio de remuneraciones de los últimos 10 años dividido por 35 y multiplicado por el número de años que cotizó la persona. O sea, en otras palabras, se supone que la vida activa son 35 años. Entonces, la remuneración de los últimos años se divide por 35 años, que se supone trabajó, y se multiplica por el número de años cotizados. O sea, si una persona, por ejemplo, cotizó 35 años, si el monto de su pensión es igual a la remuneración promedio de los últimos 10 años. Así se calcula. Ahora, como nosotros conocemos los datos precisos, hicimos el cálculo. ¿Y a cuánto quedaría la pensión promedio? Actualmente son 280.000 pesos, ¿no es cierto? Más o menos. Digan usted 300.000 pesos. Ya. Subiría a 600.000 pesos. ¿Y por qué subiría a 600.000 pesos? Porque la parte autofinanciada, que actualmente son 100.000 pesos, subiría a 400.000 pesos. Y la PGU, que agrega 200, seguiría agregándose a la nueva pensión y por lo tanto quedaría el promedio, digamos así, el afiliado medio, ganando 600.000 pesos de pensión. Le subiría la pensión al doble. Si está en la compañía de seguro, le subiría el doble. Si está en retiro programado, le subiría el doble. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que se van a cambiar la gente si los pensionados se cambiarían todos masivamente? Bueno, porque la pensión le sube al doble. Ahora, esa es la situación. Entonces, aquí entra el factor que yo les decía, que probablemente la recaudación va a aumentar porque se va a formalizar el empleo, porque la gente, esta experiencia ya se hizo. También esto que estamos proponiendo, este recálculo, es un recálculo que el IPS ya hizo en miles de personas que se cambiaron al sistema antiguo porque se autorizó durante un tiempo que se cambiaran con ciertas condiciones que finalmente se fueron poniendo más estrictas y más estrictas y ahora es casi imposible cambiarse. Pero muchas se cambiaron y su pensión hoy día es una pensión muy parecida a los últimos sueldos que tenían. Entonces, el recálculo ya lo hizo el IPS. O sea, lo que estamos planteando no es una cosa imposible de hacer, sino que ya lo hizo, este recálculo de las pensiones. Ahora, ¿pero qué es lo que hizo mucha gente? Lo que hizo mucha gente es que aumentó sus cotizaciones. Incluso gente, mire, yo le voy a decir, gente que pidió un crédito para aumentar, pagar más cotizaciones en el IPS, porque de esa manera el monto de la pensión se le acercaba a la última remuneración. Pues. Entonces, en resumen, hay mucha gente que le interesa aumentar su cotización, es decirle al patrón, mire, contráteme por el sueldo tope, etcétera, etcétera, o hacer voluntariamente la cotización adicional. Entonces, la recaudación probablemente va a mejorar, con lo cual este excedente fiscal de cotizaciones más subsidios menos pensiones va a pasar a ser mayor. Bueno, eso es. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el resto del fondo de pensiones? Porque esto está, digamos, se hace con un tercio del fondo nomás, porque las cotizaciones pasadas son un tercio del fondo. Bueno, y las futuras, digamos, por supuesto que siguen entrando al IPS. Pero ¿qué pasa con el fondo? Bueno, la propuesta que nosotros hicimos, después de decir, autoriza el traslado de sus cotizaciones pasadas y futuras, y a retirar el saldo que quede en su cuenta individual. Y le agregamos en cuotas de un valor máximo de 10 millones de pesos anuales.
¿Qué pasaría con el resto del fondo? O sea, con 2/3 del fondo. Se restituiría, igual que ya se restituyó en el 2020 y el 2021 con un 20% del fondo. Ahora te restituiría con un 60% del fondo. No es una cosa terrible porque, digamos, ya se hizo también. Bueno, ¿y qué sería esto? ¿Cuánto es el dinero que estamos hablando? Equivale más o menos a 1,5 veces las remuneraciones de un año completo. Ahora, el grueso del fondo está en los fondos de la gente que tiene fondos de 100 millones, 120 millones, que sea un profesional, por ejemplo, cuenta un fondo más o menos de ese tamaño. Pero como le pusimos un tope de 10 millones de pesos, ¿no es cierto? Esto significaría extender la restitución del fondo a lo largo de varios años. El grueso de eso. Las personas que tienen 1 millón lo pueden retirar al tiro, los que tienen 2 millones lo pueden retirar al tiro, los que tienen 8 millones lo pueden retirar al tiro, en fin. Pero el resto, los que tienen 100, 200 millones, qué sé yo, esos tienen que ir chipeando con un tope de 10 millones. Esa es la propuesta que hicimos. Bueno, y para evitar desbarajuste, qué sé yo, y hay toda una polémica que nosotros no queremos entrar aquí. Pero lo que sí sabemos que se puede hacer, porque ya lo hicimos. Ahora, lo concreto es que, a nuestro entender, yo lo voy a poner en términos políticos. Esto sería la reparación que el pueblo trabajador de Chile se merece. Es lejos la medida redistributiva más importante que haya existido en la historia del país, porque significa, en buenas cuentas, restituirle a el pueblo trabajador, a los 13 millones de personas que lo conforman, este fondo gigantesco de pensiones y reservas técnicas de compañías de seguro que hoy día están inversiones en empresas privadas. Bueno, en el grueso, digamos. Y eso se le restituiría, digamos, a los trabajadores. Y por lo tanto es un traspaso de los empresarios a los trabajadores, equivalente, como les digo, a subirle el sueldo a 1,5 veces la masa de un año completo. Pero como sería distribuido, digamos, a lo largo de varios años, significaría subirle el sueldo a toda la gente en la práctica. Una medida redistributiva y, si ustedes me permiten, una medida de reparación. Es una medida de reparación porque el abuso ha sido muy grande. Porque al desviar las cotizaciones, ¿no es cierto?, en la práctica se le han quitado a los jubilados. ¿Y quiénes son los jubilados? Los jubilados son las personas que hicieron posible toda la transformación de Chile. Son las personas que hicieron la revolución chilena. A esas personas son las que se condenó a la miseria en su vejez, a salarios miserables durante su vida activa y a la miseria en su vejez. Y ahora esto, ¿qué es lo que haría? Es restituirle a todos los trabajadores chilenos esta cantidad de dinero. Es una reparación que, a mi entender, tendría un impacto gigantesco en el estado de ánimo de la ciudadanía. Hoy día la ciudadanía está indignada con el gobierno, con las autoridades del Parlamento, con todo el mundo. Y está indignada con razón. Lo ha manifestado, está muy activa en política la ciudadanía, lo ha manifestado en las 18 elecciones que ha participado en los últimos 3 años y lo manifestó en el 18 de octubre en el tremendo estallido que se mandó. Y está ahí, furioso, indignado. Ahora, nosotros creemos que las fuerzas progresistas pudieran implementar una medida tan simple como esta y tan contundente en sus resultados, tendría un gigantesco impacto positivo en la situación de convivencia nacional. Y por ese motivo, en la sociedad chilena, eso le conviene a todos. Habría más paz social y los negocios serían mejores. Y les voy a decir una última cosa. La gente, cuando recibe un fondo de pensiones, de vuelta, muchos de ellos lo ahorran, una parte importante, muchos de ellos pagan deudas que tenían,
Y muchos de ellos lo invierten en pequeñas inversiones productivas. Comprarse una camioneta, por ejemplo, para desarrollar algún negocio. Arrendar un local para instalar algún negocio. Pequeños negocios. Pero ¿por qué va a ser esto de que los únicos que puedan hacer inversiones sean no el pueblo, sino que los grandes millonarios, estos que tienen contacto con los bancos y que son los que se llevan los créditos? ¿Por qué le vamos a dar todo el financiamiento a 4 grupos? ¿Por qué no le damos a la gente la oportunidad que también, digamos, haga sus emprendimientos? Sabemos que mucho de esto va a ir para allá. Y por lo tanto, para la economía en general, yo creo que va a ser muy buena y para la sociedad chilena, algo muy bueno. Bueno, eso es la propuesta que queremos invitarlos a todo el país que considere. Y excúsenme si me he demorado más de lo que planeaba, la pensaba leer de corrido, pero bueno, lo hice de esta forma. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahí está entonces eh, planteado el informe de este mes de los índices mensuales de actividad